Gracias por continuar aquí en Como Cada Mañana con nosotros y es momento de entender sobre macroeconomía, sobre finanzas y sobre por qué carambas nos afecta la crisis en Grecia a nosotros. ¿Por qué nos afecta a nosotros? ¿Por qué el dólar sube? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros los platos rotos de alguien que pertenece a la Unión Europea, que ya no quiere ser de la Unión Europea? Que sí, que no, que esto, que el otro. El contador Martín Domínguez nos va a explicar porque yo no entiendo nada. Contador, buenos días. Buenos días Ángel, buenos días, Buenos días. Jimena. Mira, lo que pasa es de que sí es complicado. Muy complicado. Pareciera incluso que son pretextos, ¿no? Para que el peso no se recupere. Ajá, así como que, la crisis en Grecia, ya no se va a recuperar. Así es, y ahora es el pretexto de esta semana y anteriormente los mercados de Estados Unidos, el superdólar y todo lo demás. Pero lo que pasa es de que si le va mal a Grecia, le va mal a Europa. Si le va mal a Europa, nos va mal a todos, ¿no? Porque en este mercado global, pues desgraciadamente estamos muy ligados a todas las economías, ¿no? Ya no es alguna situación de que podamos vivir aislados. Lo que suceda en cualquier rincón del mundo nos va a afectar económicamente. Eso es una realidad. Pero también hay una situación que tenemos que entender por qué Grecia está pasando por esta situación. Y yo creo que viene siendo la crónica de una crisis anunciada. No es la primera vez que sucede, de hecho en los últimos 10 años sería la tercera vez que va tras una recuperación económica, van a un rescate económico los países que forman parte de la Unión Europea para tratar de que estas situaciones no se sigan dando en Grecia. Grecia es un país que cuando se formó originalmente con los 12 países, la Unión Europea ahorita son 19, era el país, el patito feo, el que tenía ahora sí que la duda de que si podía participar con los países poderosos en esta unidad. Incluso se le hicieron varios préstamos para que estuviera al nivel de los demás países. Y entonces cuando Grecia se vio en una situación de que del cielo despegó a mediados del cielo, pues empezaron a gastar, ahora sí que a lo alegre, de tal suerte que en el 2004 hasta una olimpiada se aventaron, sabiendo que las olimpiadas es una festividad muy poco redituable. Hay países como, por ejemplo, en Yugoslavia, cuando se hizo la Olimpiada de Sarajevo, el país se deshizo precisamente por la crisis económica que esta olimpiada ocasionó. Y ahorita tú vas y ves las instalaciones en Grecia y están completamente abandonadas. No fue como en otros países, como en Canadá, por ejemplo, que en Montreal la Olimpiada de 1976 la estuvieron financiando de tal suerte que hubo equipos que financiaron y pudieron sostener esas instalaciones. Y de hecho hasta 2006 vinieron pagando las Olimpiadas, ¿eh? O sea, estuvieron pagándolas a crédito. Después de eso el equipo de Montreal se salió de Montreal y se fue a Washington, por ejemplo, el equipo de béisbol. Pero lo que sí Grecia ha ocasionado es de que definitivamente con la reacción de ayer, con la consulta pública que realizaron ayer, ellos pues quieren seguir la pachanga, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido un país que no ha jalado al parejo que los países del norte de Europa. Por lo regular los países del sur de Europa tienen una crisis muy importante por la migración de África. O Grecia, no nada más de África, también de Turquía y de Chipre. Entonces ellos tienen mayor problema con esa migración, pero no les interesa. A ellos lo que les interesa es seguir en el dispendio y las condiciones que en otras 2 veces les ha puesto el Banco Central Europeo y la Unión Económica Europea, no las han seguido, que ha sido, bueno, nosotros nos han puesto muchas veces, nos aumentan los impuestos, aquí en este caso con algún fondo que ellos tienen para el retiro de todos sus ciudadanos, pues pudieran absorber un poco la crisis, no lo quieren hacer. No se quieren apretar el cinturón, como nosotros nos toca cada sexenio, pero y ellos lo que quieren es seguir que la unidad europea les siga prestando para que se sigan endeudando, y entonces dices, ¿por qué se endeudan tanto? Porque la deuda también es negocio. En el momento que tú bursatilizas deuda, ¿sí? Entonces todas las bolsas del mundo están vendiendo deuda de Grecia, y entonces dicen, ¿sabes qué? No hay mejor negocio que prestarle a un país. Y entonces Grecia por lo regular tenía que afrontar y pagar ese tipo de deuda, y entonces todas las bolsas del mundo ganaban con la bursatilizando deuda de Grecia. Llega un momento en que Grecia no responde. ¿Qué es lo que pasa?
pues entonces dicen los inversionistas, ¿sabes qué? Pues yo mejor me voy a invertir en fondos más seguros, como lo puede ser en Estados Unidos, como lo pueden ser en otras bolsas, y las bolsas emergentes como la nuestra, que de hecho México forma parte de las primeras bolsas emergentes en el mundo. Ofrecen muy buenos rendimientos, pero en el momento que suceden estas crisis, los inversionistas se van a los seguros y se van a Estados Unidos, que tienen ahora sí que sus fondos en oro, y nosotros pues los habíamos tenido durante algún tiempo en petróleo y en dólares, ¿verdad? Pero desgraciadamente pues esos fondos no responden en un momento de crisis como esta, ¿no? Y entonces se van a lo seguro y dejan morir nuestras bolsas, ¿no? Las bolsas más seguras pues son la de Estados Unidos, la bolsa japonesa, la bolsa, ahora sí que la alemana y la inglesa. Y en este momento, pues las bolsas mexicanas, pues, o las bolsas de países emergentes como la nuestra o como las sudamericanas, pues claro que nadie va a voltear a verlas porque ahorita lo que importa es que ellos ganen sus rendimientos de una manera segura, ¿no? Entonces esa fuga de capitales que ahorita se puede dar con el teclazo de una computadora es instantáneo y a la hora de que se van, pues se afecta a todos los países. No somos los únicos a los que les ha afectado. Somos los únicos, de hecho también Estados Unidos, ahora en la mañana estaba viendo el noticiero Bloomberg, y entonces la bolsa de Wall Street amaneció con mucha inseguridad por parte de los inversionistas también, fíjate. De hecho, Grecia no es un país que afecte mucho, de hecho su Producto Interno Bruto es solamente el 2% de todo lo que es la Unidad Europea. Sin embargo, pues ellos están imponiendo sus condiciones de que dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que mi gente quiere. Fíjate que muy importante la participación en el país donde nació la democracia, porque cerca del 60% de los inscritos en el padrón participaron y arriba del 60% dijo no, 6 de cada 10 dijeron no queremos estas condiciones y queremos lo que nosotros queremos. O sea, nosotros tenemos la sartén por el mango para negociar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora en la mañana también oí declaraciones de la primer ministra de Alemania, Angela Merkel, que decía, ¿sabes qué? Pues no vamos a ceder. Ha habido otras declaraciones de ministros de Europa, etcétera, que dicen, ok, vamos a respetar la decisión de los griegos y vamos a presentar un plan, pero también pues vamos a ver qué quieren los griegos, ¿no? Porque pues ahora sí definitivamente no o sí por sí. Y lo que sí queda claro es de que no puedes participar en la Unión Europea en condiciones iguales entre desiguales. Y esto es lo que los países europeos están muy inconformes con Grecia. Tú vas a Europa y ves un contexto completamente diferente entre Europa del Norte y Europa del Sur. Los de Europa del Sur son más tirados a la hamaca, son más flojos. Incluso Grecia durante algunos años fue un país muy fructífero con la cuestión del turismo, es decir, la ribera griega era el destino lunamielero de Europa y de gran parte del mundo, ¿no? De hecho, nada más el único destino que le hacía competencia era Acapulco en aquel entonces. Posteriormente, en los 60, 70, inversionistas o empresarios muy importantes como Aristóteles Onassis fortificó mucho la flota pesquera que estos cuates tenían. A raíz de, incluso, era el primer surtidor de pescado en toda Europa, sobre todo con Inglaterra, que esos cuates ya ves que su fish and chip cada ratito, y entonces era el principal surtidor. Pero, ¿qué es lo que pasó? Aristóteles Onassis se diversifica, deja a un lado la pesquera, se la deja a la nación su manejo y la truena, ¿no? ¿Dónde hemos oído eso, no? Al revés, ¿no? Aquí con Carlos Slim agarró los teléfonos quebrados y mira el negociazo que ha hecho. Bueno, pues allá pasó al revés. Y entonces lo que sucedió con todo esto es de que no se han esforzado a nivel mundial de poder presentar mercados, de poder presentar productos en el mercado de consumo. Y lo que ellos han hecho con el dinero simplemente es gastarlo. ¿Qué sucedió con todo esto en las últimas 2 semanas? Pues que el Banco Central Europeo dejó de estar financiando a los bancos y los bancos ya no tenían efectivo. Los bancos cerraron y nomás dejaron los cajeros automáticos para que la gente dispusiera solamente 60 euros por cada transacción. Imagínate que tú estás varado de vacaciones en Grecia y de repente vas al cajero y nomás 60 euros, pues no a completo, ¿verdad? Entonces fue una crisis importante, la gente se amotinó en los bancos queriendo sacar dinero por todos lados y pues los que no se fueron nadando se fueron caminando, ¿no? Eso es la situación que sucedió en esta semana. Y la respuesta del gobierno de este nuevo primer ministro, cuando de por sí su campaña fue muy radical, que convenció por completo a los griegos en cuestiones económicas, en decir que no vamos a pagar nada, que la deuda ya sabes para dónde se va a ir, etcétera. Y entonces tampoco se animó a aventarse el tiro solo, por eso hizo esta consulta pública de ayer. Y él promocionando el no,
¿verdad? O sea, él promocionando el no, que ahorita deja precedentes importantes, que deja una expectativa muy grande, y más que una situación económica, deja ver una situación política en la comunidad europea que parece ser que se les está desgajando en este momento, porque al ratito viene la crisis española, al ratito viene la crisis portuguesa, y entonces pues todo el mundo se va a ir, ¿verdad? Y van a dejar a los alemanes con su comunidad europea pues ahí flotando, que era el gran sueño de Hitler, pero Hitler lo quería hacer de otra manera, ¿verdad? Es las armas, a la fuerza, etc. Y los alemanes pues empezaron ahí como a conjugar toda esta situación, convenciéndolos de que ellos sí pudieran ser una fuerza económica importante a nivel mundial, ¿no? Y pues sabes que sobrevaluaron su euro comparado con el dólar precisamente para darle en la torre o para hacer un contrapeso de lo que en realidad Estados Unidos ya iba solo en el mundo, entonces junto con Japón. Entonces estos quisieron hacer un contrapeso, pero que definitivamente no están jalando parejo todas las economías, ¿no? Es como aquí en México, por ejemplo, de repente tienen los estados norteños que producen un poquito más y los estados sureños que de repente se nos quedan atrás, de repente traen otras ideologías y otras sintomatologías, ¿no?, económicas. Igualmente sucede allá en Europa, ¿no? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué podemos esperar, sobre todo en el corto plazo? Porque pues mucha gente se angustia, se preocupa, vemos que el dólar sigue subiendo y si aquí en las casas de cambio lo tenemos ya a un precio bastante inquietante, pues el interbancario está insostenible. Mira, México ha estado tratando de detener por todos lados la cuestión de que el peso se deslice y sin embargo hay un factor económico que se niega el gobierno a reconocer, que la inseguridad provoca que los inversionistas se vayan. Ellos se niegan a reconocerlo. El fenómeno Ayotzinapa y otros fenómenos más ocasionan que de verdad les dé frío a los inversionistas y se pongan y se vayan a otras partes. Eso es un factor muy importante. Mientras no haya seguridad, mientras no haya credibilidad en el gobierno, mientras siga la corrupción, nuestro peso se va a seguir deslizando, aparte de todos estos fenómenos de las altas tasas de la Fed, del superdólar y todo lo demás, ¿no? Martín, definitivamente información que, mira, nos tenías aquí, así escuchándote, porque pues es algo a lo mejor que, con lo que no estamos familiarizados y que nos hace falta entender, ¿no? Porque en ocasiones nada más vemos el dólar subir, como mencionaba Javier, pero no sabemos ni por qué. Pues hoy ya descubrimos un tanto las consecuencias que tiene la crisis de allá Grecia con nosotros, ¿verdad? ¿Nos puedes compartir tus números de contacto, por favor, Sí, Martín? claro que sí, el 449-7149, martindechiu@gmail.com. Martín, muchísimas gracias y ojalá tal vez un tema para otra ocasión sería el decir por qué vemos que el dólar sube y cuando los mercados se recuperan nunca lo vemos que vuelva al precio que teníamos. Antes te dejo la pregunta abierta a ver si para otro lunes nos los puedes contestar. Claro que sí. Gracias, Martín, bonita semana. Igualmente.